Vamos a estar en Malaquías capítulo 2, ahí mantengan la escritura abierta en Malaquías capítulo 2. Estaba viendo tocante lo que hemos llegado a ver, estudiar durante las semanas y meses, y se acuerdan que vimos lo que nuestro Señor Jesucristo habló tocante el divorcio, vimos lo que la Biblia nos enseña tocante el divorcio, ya que hay personas que creen que una persona nunca se puede llegar a divorciar, sino que hasta que muere el cónyuge. Y vimos a la luz de la Biblia si eso es así o no es así. Pero viendo eso, dije, bueno, quizás sea de importancia también ya al ver bíblicamente de que si hay razones legítimas por la cual una persona se puede divorciar, eso lo vimos a la luz de la Biblia. Pero hoy en día vamos a ver, vamos a hablar tocante al por qué es que no debes buscar el divorcio si es que eres una persona que estás buscando el divorcio. Y cuando me refiero al divorcio, el divorcio fácil, si se acuerdan a la luz de la Biblia de que Jesucristo está hablando y las escrituras nos hablan tocante un divorcio fácil, un divorcio por una razón no legítima, obviamente eso es pecado. Así que el tema de hoy es ayudándote a ver al por qué no debes buscar el divorcio. Sentí que es de importancia quizás hablar un poquito tocante esto, al por qué es que personas no deben de buscar el divorcio. El cristiano no debe de buscar el divorcio, ya que hoy en día en esos tiempos hay personas o cristianos quizás que a la luz de la Biblia se han enterado, han visto de que hay razones legítimas por lo cual uno se puede llegar a divorciar, pero quizás hay algunos que quizás piensan o entienden de que quizás por cualquier razón una persona se puede llegar a divorciar, y eso no es así. Eso no es así. Así que al por qué no debes divorciarte, vamos a estar hablando hoy al por qué es que una persona no se debe divorciar y razones por las cuales vamos a ver unas cuantas razones por las cuales uno no se debe de divorciar. Bueno, en el año 2024 hubo como 672.502 divorcios en Estados Unidos. Esos son muchos divorcios en el año 2024, solamente aquí en Estados Unidos, 672.502 divorcios. Y en la mayoría sabemos que también hay muchas más parejas que, bueno, sabemos que hay personas que no cristianas que no están casados, no se han casado y tienen conflictos y problemas y divisiones, y muchos de ellos tienen hijos, y esos hijos obviamente tienen pleito la pareja y se separan, y eso afecta también a esas criaturas que nacieron en ese estado, en esa relación de dos parejas que han estado viviendo en pecado. Así que vamos a ver unas cuantas razones para no divorciarse. Y luego la iglesia está para fortalecer a matrimonios también. Es por eso que existe la iglesia. La iglesia te predica la palabra de Dios. La iglesia te instruye a la luz de la Biblia tocante lo que es el divorcio, tocante lo que es un matrimonio, tocante lo que es un padre, una madre, lo que es un esposo, una esposa. La iglesia está ahí para fortalecer a matrimonios. Entonces, por eso es que se reúne la iglesia, para estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos tiene mucho que decir tocante el matrimonio, tocante lo que es un padre piadoso, una madre piadosa, un esposo piadoso, una esposa piadosa, tocante cómo criar a los hijos. Hay mucho de qué hablar tocante eso. Y quizás, si Dios lo permite, en el año que viene vamos a estar viendo tocante eso. Vamos a tomarnos un largo tiempo tocante lo que el matrimonio es y no es a la luz de las escrituras. Sabemos que para el mundo el divorcio es algo aceptable, es algo que puedes hacerlo si te casas, y si el día de mañana ya no te agrada tu cónyuge por alguna otra razón, quizás te sientes que ya no quieres estar ahí, bueno, fácilmente divórciate. Hay ciertos lugares, ciertos sitios web donde te dicen, bueno, 4 pasos fáciles para divorciarte, entonces nada más haces esto y esto y esto y ya estuvo, ahí está, te divorcias. Pero sabemos que el cristiano no debe de tener ese pensamiento, porque cuando uno se casa, uno hace votos ante la presencia de Dios, y el matrimonio hemos visto que es constituido por Dios y es algo serio. El matrimonio no es de qué andar jugando. Y como le digo, cuando es un querer divorciarte por una razón no legítima, te es pecado.
Lo que importa aquí es lo que Dios piensa tocante el divorcio, y esto es algo que ya mencioné cuando hablamos tocante lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó tocante el divorcio. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Esta es nuestra máxima autoridad. Vimos el domingo pasado también tocante la sola escritura. La sola escritura, nuestra máxima autoridad es la escritura, es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado saber en su palabra, su voluntad tocante la vida cristiana. Así que tenemos que ir a las escrituras para ver qué es lo que la Biblia nos habla tocante el divorcio. ¿Por qué es que no debes de divorciarte? Bueno, vamos a leer aquí en Malaquías 2, versículo 16. Nos dice así un texto que quizás se recuerden, que llegamos a leer en ese entonces cuando vimos lo que Jesús enseñó tocante el divorcio. En Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que él aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. A él no le agrada el divorcio. Y esto debería de ser razón suficiente para no divorciarse. Esto para el creyente debe de ser razón más que suficiente para no llegarse a divorciar. ¿Por qué? Porque tu Dios, tu Creador, odia el divorcio. Y si Él odia el divorcio, entonces tú no debes estar buscando divorciarte. ¿Por qué? Porque Dios odia el divorcio. Y si Él odia el divorcio, entonces no hay por qué buscar el divorcio. Debería de ser suficiente razón. Con eso simplemente debemos de decir: ok, Dios odia el divorcio, cerremos la escritura y ya terminemos con este tema. ¿Es suficiente razón? Pero bueno, vamos a ir aquí en Mateo 19. En Mateo 19, ¿al por qué es que Dios odia el divorcio? Mateo 19, viendo lo que la escritura nos tiene que decir tocante este tema. En Mateo 19, versículos 5 y 6 dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Qué tan unidos es? Bueno, es una unidad fuerte, una unidad. Por ejemplo, les podemos ir el ejemplo cuando, si uno conoce de soldadura, cuando tú soldas dos piezas de metal juntas, están tan unidas, tan pegadas, que llegan a ser una sola pieza. Y así es la unidad. Cuando un hombre se casa, cuando una pareja llega a casarse, ya se casa a su cónyuge, están unidos. Ya padre y madre dejan hacer, ya no son, después de Dios, ya no son, por decirlo, céntrico a la persona, sino ahora ya es el cónyuge y ya es su familia. Hay personas que quizás cuando sus hijos se casan, les duele de que se tienen que separar, se tienen que alejar, pero esa es la vida. Es lo que Dios ha mandado. Eso es lo que Dios ha mandado. Ya son una sola carne. Y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que vemos que Dios originó el matrimonio. Él constituyó el matrimonio. Y Él originalmente, el propósito de Dios es de que se casara el hombre y sean una sola carne y estar unidos. ¿Por qué tanto largo de tiempo? Bueno, hasta que la muerte los separe. Y el divorcio lo que hace es que mancha eso, destruye, digamos, va en contra de la voluntad de Dios, el propósito de Dios. El propósito de Dios es que una pareja se junta y se juntan hasta que la muerte los separe. Pero el divorcio va en contra de eso, va en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio porque no es la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios en el principio, sí. No es de que haya divorcio, pero
Sabemos lo que ya hemos visto por causa de la dureza del corazón. Se ha permitido, pero la perfecta voluntad de Dios es de que una pareja se una y sean una sola carne para siempre, mientras que vivan aquí en esta tierra, estén con vida. Pero el divorcio va en contra de eso y es por eso que Dios aborrece el divorcio, porque no es su perfecta voluntad. Y hemos hablado, hay excepciones, como lo mencioné, hay excepciones para divorciarse. Porque lastimosamente hay personas, hay pastores, hay congregaciones donde enseñan que si la esposa lleva un infierno al lado de su cónyuge, bueno, pues que se mantenga ahí. Si el cónyuge le da sus buenas golpizas, bueno, pues es que tienes que mantenerte ahí. Y eso no es así. Eso no es la voluntad de Dios. Hay excepciones y hoy en día se está viendo eso al revés. Hoy en día quizás hay mujeres que le dan sus buenas golpizas a los varones. Le dan sus buenas golpizas y entonces, como le digo, hay excepciones, hay razones bíblicas donde se permite el divorcio. Así que, pero hoy en día no vamos a hablar sobre esas excepciones, sino vamos a hablar de por qué no debes buscar divorciarte cuando estamos hablando de razones no legítimas para divorciarse. Así que hay excepciones y ya lo hemos hablado cuando hablamos tocante de lo que Jesucristo nos enseñó. Así que primera razón por la cual no debes de divorciarte es porque Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio porque no es la perfecta voluntad de Dios. Así que con esa razón debe de ser suficiente para no buscar el divorcio. Segundo, no debes buscar el divorcio porque el divorcio afecta negativamente a los niños. Esto es algo que se sabe. No debes buscar el divorcio porque el divorcio afecta negativamente a los niños. A los niños les ha afectado el divorcio. He visto personas que ya de adultas han comentado tocante cómo les ha afectado un divorcio en sus vidas. Hay muchos niños, niñas que están apegados a sus padres, tanto padre y madre. También los niños, varones, están apegados tanto al padre y madre. Hay situaciones así. Y cuando llega un divorcio, tienen que decidir. Son divididos, tienen que decir, bueno, ¿con quién quiero estar? ¿Con papá o con mamá? Y ellos en su corazón quieren estar con ambos, quieren estar con los dos, pero tienen que tomar la dura decisión de elegir. Son puestos en una posición, están puestos en una posición donde tienen que tienen que elegir ellos con quién van a ir, ya sea con la padre o con la madre. Y a veces en situaciones también los hermanos o hermanas son divididos. Porque a veces un hermano quiere estar con el padre y otro quiere estar con la madre. Y entonces hay una división de familia y esto les llega a afectar a los niños. Les llega a afectar y especialmente cuando hay pleitos, cuando miran que el matrimonio está en pleitos y eso es algo que no deben de hacer, de tener pleitos frente a los niños, porque no es bueno para ellos estar viendo eso, de que una pareja está ahí en pleitos, diciendo palabras que no deben decirse. Y peor si se va más allá que palabras. Eso no es sano para un niño llegar a ver. No es sano para ellos llegar a ver. No es sano los pleitos. En veces hoy en día vemos en estos tiempos que hay mucho niño que se está viendo con autismo, más de lo común. Quizás es por el hecho de que quizás las parejas cuando están en el embarazo hay pleitos, graves pleitos, y todo eso le afecta a la criatura, todo eso le afecta a ellos, por eso salen un poco, tienen ese problema del habla, del pensamiento, con ciertos problemas. Esos niños salen que tienen el autismo, algunos más grave que otros, pero puede ser causa, porque los niños, todo eso, ese sentimiento va al estómago, ahí está la criatura. Entonces eso les afecta, así que no es bueno estar en pleito, especialmente cuando están los niños. Su casa debería de ser un lugar de seguridad para los niños. Un niño debe de llegar a casa y sentirse seguro, sentir esa paz, ese amor, esa unidad, y no lo contrario. No es de que va a ir a casa y va a haber pleitos, contienda, divisiones, guerra, temor, ansiedad. Esa es otra razón que me puse yo a pensar por qué yo
en mi niñez yo llegué a conocer a varios que tenían esa ansiedad, y se escucha de muchos que tienen ansiedad. Niños. Muy probable porque ¿qué es lo que ven en la casa? ¿Qué es lo que escuchan? Los pleitos que ven. Se desarrollan con eso, con esos temores, esas ansiedades, inseguridades. Así que el hogar debe de ser un lugar seguro, donde no hay pleitos, no hay contiendas. Así que hemos visto, por causa de los divorcios, familias divorciadas, hermanos separados. Y vivimos en tiempos en donde se está viendo cada vez más, a menudo, personas egocéntricas. Esto lo vemos vez tras vez, que conforme pasan los años, personas más egocéntricas piensan en sí mismo y en sí mismo solamente, en sus logros, en sus metas, en ellos solamente. Vamos a ir aquí en 2 Timoteo, lo que la Biblia nos dice tocante esto. 2 Timoteo, un texto que conocemos, 2 Timoteo capítulo 3. Vemos de que cada vez más se ve esto, una realidad se hace en 2 Timoteo 3, personas que son egocéntricas. 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2, nos dice la Escritura. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así que, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hay personas que están más enfocados en obtener el dinero, en obtener sus logros, en obtener un nombre, en ser alguien ante el mundo. Se la pasan ahí queriendo obtener sus logros, ya sea financieros, egocéntricos. Se enfocan en su grandeza, en ser visto por los demás como alguien grande, alguien respetuoso, y se alejan, se desenfocan de su hogar, de la esposa, de los hijos, o viceversa, se desenfocan del esposo y de los hijos. No hay ese enfoque en la familia. Amadores de sí mismos, piensan en sí mismos, en ellos mismos. No se enfocan en su familia. Ellos simplemente piensan en ellos, en yo quiero esto, o quiero cierto carro, o quiero cierta fama, y lo voy a lograr, y no me importa si mi esposa quizás necesite algo, necesita alguna prenda, quizás mis hijos necesiten esto o el otro, necesitan mi tiempo, yo estar con ellos, pero a ellos no les importa eso. Ellos no piensan en eso, simplemente piensan en lo que ellos quieren y sus deseos de ellos. Y así hay personas así, son egocéntricas. La familia después de Dios es lo más importante. Debería de ser lo más importante. Después de Dios, sobre todo, primero Dios y luego lo demás luego de ahí sigue la familia. Primero Dios y luego la familia es lo más importante. Pero muchas personas tienen otras cosas por más importante. Sus logros, sus metas, sus trabajos, su dinero, su banco, sus carros, sus vehículos, lo que sea. Y no tienen esa consideración por los demás. No consideran a los demás. Hoy en día, por el hecho de que estos padres de los años 2000 que se hicieron padres, no han inculcado un respeto a los niños. Y no hay un respeto. No, ellos piensan en sí mismos nada más, en ellos mismos. Muchos piensan, oh, mira mi niñito, mira todo esto, le dan todo lo que ellos quieren. Ahí les andan comprando teléfonos que valen $1000. Ahí les andan comprando esto y el otro, que tenga todo lo que él quiera, o lo que él quiere, la niña o el niño. Y crecen pensando de que el mundo simplemente está para servirle a ellos, y no piensan en los demás. Crecen a ser unos niños no buenos para la sociedad. Niños o niñas. Llegan a afectar. Se llegan a casar y tienen un gran problema porque son bien egocéntricos. Luego sigue diciendo el versículo 3, sin afecto natural. En otras palabras, no hay compasión, no tienen compasión. Ellos no tienen compasión. Hoy en día hemos visto en estos últimos meses, se ha escuchado en las noticias en México, más a menudo se ha visto esto, y aquí también se ha visto, pero se ha visto más en México y en Latinoamérica, donde simplemente la muchachita anda viviendo su vida loca, o la parejita anda viviendo su vida loca, la muchacha se embaraza, y como no quieren al niño o a la niña, ¿qué es lo que hacen? Nace y van, lo agarran y lo dejan tirado por ahí. No hay compasión.
No hay misericordia. Ellos no les interesa, ellos simplemente quieren, se están enfocados en sí mismos. Dicen, un niño nos va a afectar, un niño nos va a afectar nuestros logros, nuestras metas. Y lo que hacen es simplemente agarran a esa criatura, recién nacidos, lo ponen en una bolsa y lo dejan tirado por ahí. Es lo que está pasando. Y si, imagínate, si esas personas pueden hacer eso, tienen una criatura por 9 meses o 8 meses, no sé cuánto tiempo lo llegaron a tener ahí, normalmente ¿verdad? Los 9 meses, pero si nace más temprano, lo tienen ahí, lo agarran y lo tiran así como si nada. Imagínate, esas personas, ¿qué amor van a tener por otras personas el día de mañana? ¿Qué amor van a tener por sus padres? Hace poco, apenas hoy en la mañana, acabé de leer, o acabo de leer, tocante, no sé si es verdad, pero parece que sí. Un muchachito, quizás unos 12, 13 años, no sé qué era la edad de él, pero era joven. A su abuelita de 72 años, por alguna razón se molestó con ella y le dio su buena golpiza, pues ahí murió la pobre anciana. Ahí murió. Porque esos muchachitos no tienen un sentido de respeto, de misericordia, de compasión, afecto natural. Así que así va la cosa. Así va la cosa. ¿Por qué? Porque no hay padres ahí. No están los padres ahí presentes. No hay ese cariño, ese amor. No hay esa instrucción en la cual vamos a estar viendo. Así que no hay que divorciarse porque Dios odia el divorcio y porque el divorcio impacta negativamente a los niños. Eso lo vemos vez tras vez. Impacta negativamente a los niños. Hay niños que son más fuertes que otros, pero de que les afecta de una manera u otra, les afecta. A unos más que a otros, pero sí les afecta. Les afecta el divorcio. La mayoría de los criminales en las cárceles vienen de hogares destruidos. Hogares donde no había un padre, donde quizás no había una madre, o quizás estaban ahí en sus vidas en ciertos tiempos, pero no constantemente. Estos criminales llegan a contar de que el padre o la madre no estaba ahí cuando ellos llegaban a salir de la escuela. No había un adulto para cuidarlos a ellos. Llegaban de la escuela, no hay un adulto, no hay quien los cuide, no hay quien los corrija, no hay quien los discipline, no hay quien los instruya, no hay quien les demuestre cariño, amor, etcétera, etcétera. Se crecen solos y crecen rebeldes, egocéntricos. No les gusta que les digan algo porque no tuvieron a alguien que los disciplinara, los que corrigiera. Y es por eso que llegan y crecen y son rebeldes, llegan a ser criminales, están en las cárceles. Vamos a leer lo que dice aquí en Proverbios 29. Proverbios 29. Lo que dice la escritura tocante lo que sucede cuando tú no estás ahí presente, no corriges, no disciplinas. En Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando no está un padre presente, una madre presente, cuando los niños salen de la escuela, cuando no hay un padre, no hay una madre, no hay corrección, no hay disciplina, están ahí haciendo lo que ellos quieren, esos niños. Van a llegar a ser de vergüenza. No hay corrección, no hay disciplina. No fueron llevados estos niños a una iglesia. No fueron llevados a una iglesia, no fueron instruidos, no fueron corregidos, disciplinados. Y es por eso que terminan ahí en la cárcel. Terminan, crecen y hacen cosas criminales. Y hoy en día, como les digo, se ve esto más a menudo. Se ve más a menudo con estos muchachos de cristal. Cualquier cosita les ofende. Cualquier cosita ya se van rápido a cometer un crimen. Por eso es que también hay este problema. Si tú miras hoy en día aquí en estos lugares, hay muchos restaurantes que quieren empleados. ¿Por qué? Porque ningún muchachito quiere tomarse la posición. No saben trabajar, no quieren trabajar. Y los que quieren trabajar quieren solamente que les pagues bien. Y no esperes que ellos trabajen porque esperan estar sentaditos nada más. Pero quieren recibir de 25 a 30 y tantos a la hora. Dólares a la hora quieren ganar, pero no esperan trabajar. Ellos simplemente quieren estar sentaditos. Ese es el pensamiento que muchos tienen hoy en día, y eso es en serio. Tienen ese pensamiento. Quieren un trabajo, pero no quieren trabajar. Ni que se diga, hoy en día hay adultos.
Hay personas que crecieron en un gobierno comunista, que el gobierno simplemente les da ahí lo que el gobierno quiera, están en pobreza y llegan acá y tienen ese estilo, ese patrón de pereza, y obtienen un trabajo y no quieren trabajar. Simplemente quieren estar ahí nada más. Quieren que les paguen, pero no quieren trabajar. Ese es un mal ejemplo. Y esas personas no duran tanto tiempo en un trabajo. Y esos muchachos creciendo así con esa mentalidad no van a durar. No van a durar en un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que van a ser forzados? ¿Van a ser llevados a ir a qué? ¿Al crimen? Al crimen. Así que bien dice el Proverbios, ¿verdad? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando no hay corrección, no hay disciplina, crecen torcidamente. Así que es necesario de que esté ahí alguien con ellos, especialmente en estos tiempos que hay mucha influencia negativa en los medios. Especialmente que hoy en día ya les dan ahí su tableta a los niños, ya de 3 años ya tienen una tableta. Imagínense, 3 años, de 4 años ya tienen una tableta ahí. Se la pasan ahí en la internet, en los medios, los muchachitos ahí, una niñita ahí solo ahí. ¿Qué están viendo? ¿Con quién están hablando? ¿Quién sabe? Algunos no checan, no miran, no observan, no se toman el tiempo para checar y decir, vamos a ver qué es lo que se ha estado viendo. Al muchachito decirle, a ver, tráeme tu teléfono, lo voy a ver. No, es que es mi privacidad. Esto es privado, no, que tú no tienes nada privado aquí. Yo voy a ver lo que tú lo estás viendo o no viendo. No ellos no van a controlar lo que van a ver o no. ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué es lo que le están influyendo a ellos? Porque hoy en día hay gente ahí en los medios, donde usan, por ejemplo, a Bad Bunny, le dicen, vístate de mujer, ahí está el títere, se viste como mujer, ponte esto, se pone esto, le dicen a los artistas, ponte esto, vístete de tal forma, y ya está como títeres. Y luego los títeres están ahí influyendo a los jovencitos, y ahí están, miran que los títeres se ponen esto, entonces yo me pongo esto. Si se ponen ahí la nariz ahí, mirándose como cerdos, bueno, también la gente quiere mirarse como cerdo, también los muchachitos. Si se visten de cierta forma, bueno, se van a vestir de cierta forma. Y han querido ahí al varón que tenga ya un bolsillo como de mujer. Pero no lo han promovido tanto, pero están ahí, quieren empujar, poco a poco quieren trastornar la norma, lo que Dios ha creado. Y quieren ahí estar influyendo. Y así es. Conforme los medios, ellos quieren controlar, quieren instruir a tus hijos a pensar de cierta forma. Vamos aquí en Deuteronomio 23. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que piensan negativamente. Deuteronomio 23, hablando de por qué no debes de divorciarte, y es porque afecta negativamente el divorcio. Deuteronomio 23, versículo 21. Tocante al por qué no debes de divorciarte, dice Deuteronomio 23, 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Versículo 23 dice, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Así que lo que tú dices, debes de cumplir. Que tu palabra sea sí. Cuando es sí, cuando no es no. Cumple tu palabra, tu voto, cumple tu voto. ¿Por qué no debes de divorciarte? Porque debes de cumplir tu voto. Vamos a ir aquí en número 30. En números 30. Vámonos a números. Hacia atrás, estamos en Deuteronomio. Vamos hacia atrás a Deuteronomio, que diga números 30, versículo 2. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que los votos matrimoniales, cuando te casaste, hiciste unos votos, unas promesas, prometiste estar ahí en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, ahí vas a estar. Así que no debes de divorciarte, porque entonces estarías quebrantando tus votos.
Estarás quebrantando tus promesas cuando te casaste ante la presencia de Dios. Hiciste unos votos, unas promesas, y debes de cumplirlas porque es la expectativa de Dios. Debes de cumplir porque has prometido ante Dios de cumplir. Así que no debes de divorciarte porque si no vas a quebrantar tu voto. Así que si te casas y prometes estar en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, que así sea. Que así sea. En salud y enfermedad. Así es la vida. Hay que cumplir. Hay parejas que se casan jóvenes, bien sanos. Pasa un accidente, después alguien no puede caminar. En las buenas y en las malas. En salud y enfermedad. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Había un hombre que tenía a su esposa con demencia. Se le olvidaban las cosas. Quizás algunos llegan a decir, bueno, quizás es vergüenza, quizás ande por ahí, se le olvida lo que pidió, se le olvida esto y el otro. Quizás sea de vergüenza para mí, no, pero a este hombre no le dio vergüenza. Sacaba a su esposa, salía con ella y no tuvo vergüenza. Y así es, uno no debe tener vergüenza, es su cónyuge, su esposo, su esposa, en las buenas y en las malas. Es lo que el voto fue, ¿verdad? Ante Dios, en las buenas y en las malas. Y a veces algunos son puestos a prueba. ¿Ha visto situaciones donde así pasa? Se casan, bien saludable todos, de repente un accidente, algo sucedió, de aquí ya me esfumo porque esto no es lo que yo quería, esto no era mi pensamiento, esto no era mi logro, esto no estaba en mis metas, pero sucede. Así que el matrimonio es algo serio. Por si hay alguien, un jovencito que quiere entrar en el matrimonio, todo eso se debe de pensar cuando uno se va a casar. ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? ¿Vas a estar ahí o no vas a estar ahí? Todo eso se tiene que hablar y meditar, porque puede suceder. Vivimos en un lugar donde está afectado por el pecado. Vivimos en este mundo. Y suceden cosas, en las buenas y en las malas. En realidad, en las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza. A muchos nada les cuesta estar en la riqueza, ¿verdad? Y especialmente si realmente eres rico, ¿verdad? Ahí van a querer estar, pase lo que pase. Ahí voy a estar. Pero en la pobreza, ¿qué tan pobre? Bueno, ¿qué tan pobre que quizás llegues a estar en la calle? ¿Será que ahí vas a estar? ¿Será que vas a cumplir el voto? Así que en las buenas y en las malas hiciste unos votos. Así que no hay que buscar el divorcio porque primero Dios odia el divorcio. Segundo, el impacto negativo que tiene hacia los niños. Y tercero, no te divorcies para no quebrantar tus votos. Cuarto, vamos a ir aquí en Josué. Vamos a leer aquí el libro de Josué. Vemos que Josué fue quien guió al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Vamos aquí a Josué. Así que Josué guió en la conquista de la tierra de Canaán. Y vemos que había un pequeño grupo, vamos aquí en Josué 9, no es 19, disculpen, 9. Había un pueblo que se llamaban las Gaboanitas. Y ellos fueron algo astutos y ellos hicieron una promesa. Hicieron que el pueblo de Israel les prometiera de que no los iban a atacar. Iban a tener paz entre ellos. Pero obviamente Josué, el pueblo de Israel no sabían que eran de parte de los enemigos. Y ellos de parte de Dios eran mandados a eliminar a los enemigos. Pero ya habían hecho un voto en el nombre de Dios de que no los iban a eliminar. Y aquí en Josué 9, versículos 18 y 19 dice así. En Josué 9, versículos 18 y 19 dice: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Así que ellos hicieron mal a prometer esto, pero lo hicieron en el nombre de Dios y tuvieron que cumplir. Cumplieron con su voto, porque el nombre de Dios estaba en juego. Cuando te casas, haces un voto.
haces un voto. Y debes de tener ese carácter, esa madurez de decir, bueno, hice un voto y hay que cumplir. Hay que estar ahí. Hay que cumplir. Hicimos un voto ante la presencia de Dios. Y vamos a ir aquí en 1 Corintios 6, versículos 1 y 3, viendo el por qué es que no debemos de buscar el divorcio. Dios odia el divorcio, a Él no le agrada, afecta negativamente a los niños. Hemos hecho nuestros votos, nuestra promesa, no hay que quebrantar. Aquí en 1 Corintios 6, versículo 1 al 3, dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí haciendo una pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Luego versículo 6 dice así: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Cuarto, ¿por qué no debes divorciarte? Por causa de tu testimonio. El nombre de Dios está en juego. No se mira bien. No se mira bien, especialmente si eres cristiano. Debes de poder lidiar esto a la luz de las Escrituras, buscar la iglesia, la ayuda de la iglesia. Y si son cristianos, debes de tener la madurez para saber lidiar con esto. Pero si vas ante un impío, un juez impío, a lidiar con esto no se mira bien. No pinta bien el cristianismo. No se mira bien para nada. Y por eso es que no debes de buscar el divorcio, porque mancha tu testimonio. No se mira bien. No dejas en bien a la iglesia. Está el nombre de Dios en juego. Debes de saber lidiar con estas cosas. El matrimonio se basa en el compromiso. ¿Se escucharon bien? El matrimonio se basa en el compromiso. Muchos piensan, yo pensé que se basaba en el amor. No, esto se basa en el compromiso. ¿Sabes? Tu amor no es perfecto, ¿verdad? Tu amor no es perfecto. Y hay días, aquellos que conocen, aquellos que saben tocante el matrimonio, aquellos que han estado casados ya por décadas, ellos te van a llegar a decir, va a haber días donde tu amor quizás esté a un 100, a veces quizás esté a un 50, de repente quizás hasta el 30, quién sabe. En vez está así, en vez está abajo. Pero ¿por qué se mantienen unidos? Porque saben que es un compromiso ante Dios, un compromiso ante Dios, y no se basa en sentimientos, se basa en un compromiso, en la verdad de Dios, en tu madurez. Dios debe de ser la razón más bien para mantenerte unido en un matrimonio. Porque Dios constituyó el matrimonio, porque hiciste un voto ante la presencia de Dios, porque a Dios no le agrada el divorcio. Dios odia el divorcio. Así que Dios debe de ser la razón para mantenerte en unidad en el matrimonio. Porque no se mira bien estar ante los impíos, pleitando, en pleitos, en guerra. Y a veces buscando que quizás el mundo te dé consejos, cuando la Biblia te da un montón de consejos. Cuando en la palabra de Dios hay bastante consejo tocante el matrimonio, tocante, de nuevo repito, tocante cómo ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, cómo criar a los hijos. Todo eso está en las Escrituras. Y sí entiendo que hay iglesias donde casi no se tocan esos temas, tristemente. Hay iglesias donde no se toca tocante lo que es el matrimonio, lo que es un esposo, una esposa, cómo criar a los hijos, qué es la voluntad de Dios en todo esto. Pero la palabra de Dios tiene mucho de qué hablar. Y no solamente es de que escuches, sino también hay que aplicarlos, lo importante, sobre todo, porque sí, hay iglesias que te predican tocante estos temas, pero de ahí ya está del creyente aplicar todo eso, porque si no lo aplicas, de nada te sirve. No vas a crecer, no vas a ver ahí el fruto de la obediencia. Así que hay que ser obedientes. Hay que ir a las Escrituras.
¿Qué es lo que nos dicen? Así que vemos de que no es un buen testimonio estar ahí ante los impíos buscando un divorcio, estar ahí en pleitos. El matrimonio cristiano debería de ser un modelo para el mundo. Deberíamos de ser ejemplo para los demás. Y ha visto hombres piadosos que sí lo han sido ejemplo. Y tristemente hay otros que no son buenos ejemplos. Pero es necesario de ser ejemplo a los demás, que el mundo vea lo que es un matrimonio piadoso, lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios, porque cuando vives conforme a la voluntad de Dios en tu matrimonio va a ser algo de bendición, va a ser algo dulce. Se va a ver Cristo céntrico. Vas a honrar a Dios, vas a honrar a Cristo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Buscamos honrar a Dios, a exhibir a Cristo, a honrar a Cristo en el matrimonio. Así que el matrimonio cristiano debería de ser un modelo para los demás. Así que al ir a una corte, no se mira bien. A una corte donde hay impíos. Así que la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios nos llama a ser una sola carne y nos da instrucciones tocante lo que es un esposo, una esposa, criar a los hijos, si Dios nos manda a hacer ciertas cosas, a vivir de tal manera, dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios nos da la gracia para poder vivirlo, para poder cumplirlo y hacerlo. Si eres cristiano, tienes la gracia de Dios para aplicar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Si se te hace muy dificultoso aplicar la palabra de Dios en tu matrimonio, en criar a tus hijos, si se te hace muy imposible, entonces examínate. Si eres cristiano o eres cristiana, porque Dios te da la gracia para poder aplicar la palabra de Dios, a ser un esposo, o esposa piadosa. Dios puede ayudarte. Así que a Dios tienes que ir y que te guíe y que te instruya a la luz de la palabra de Dios lo que es un matrimonio. Estar ahí, lo que es amar. Dios es amor y Dios te llena de amor. Pídele, lléname de amor, ayúdame a amar a mi esposo o a mi esposa, a mis hijos, amarlos. Y como le digo, el amor de Dios, como le digo, tocante a los hijos, a veces duele hacer cosas, duele disciplinar, pero si en realidad amas, vas a corregir y vas a disciplinar. Si en realidad amas a tu cónyuge, vas a buscar ayudar. Como le digo, en estos tiempos, muy a menudo muchas esposas se quejan de que a veces no hay ayuda. ¿Tienen hijos? Los hijos no son solamente de la mujer, son de los dos. Y hay que corregir, hay que disciplinar, hay que estar ahí corriendo tras ellos, disciplinando, corrigiendo, instruyendo. Hay que estar ahí tras ellos. No solamente es para uno, es para dos. Un matrimonio, tanto para el esposo y la esposa. Ser padre y ser una madre. Hay una pareja, son responsables ambos. La mujer está ahí para ayudar al hombre, pero principalmente el hombre es cabeza del hogar. Y él es el principal, el marcapasos, el que debe de ahí estar corrigiendo, disciplinando. De ayudar. Cuando dos trabajan, ¿verdad? Están dos trabajando, llegan, bueno, hay que hacer el alimento, hay que ayudar. Estoy cansado, bueno, también la mujer está cansada. Y viceversa. Porque también hay mujeres, hay hombres que llegan a sus hogares, están trabajando y a veces la mujer ahí está ahí nada más haciendo nada. Y se acostumbra de que el hombre esté ahí cocinando todo el tiempo. Y se acostumbran y ahí todo el tiempo está cocinando y ya la mujer ya no cocina. Y el hombre llega a veces hasta noche. Y están los hijos ahí descuidados, los niños descuidados y el hombre tiene que llegar a cocinar. Ya no solamente son las mujeres que tienen esa experiencia, donde quizás llegan a casa, llegan a un trabajo y el hombre está ahí nada más sentadito ahí. Y hoy en día, en estos días, como vemos, ya está ahí los hombrecitos, ¿verdad? Con videojuegos. Muy ocupados con los videojuegos ahí.
ocupaditos, entretenidos y los hijos descuidados y no hacen nada. Y la mujer tiene que llegar a limpiar, a cuidar a los niños, a hacer alimento, a limpiar, etcétera, etcétera. Eso no está bien. Eso no es un matrimonio cristocéntrico. Eso no es un matrimonio que da honra y gloria a Dios. Debe de uno quitarse la pereza. Dios, ayúdame a poner ejemplo. Que mis hijos vean eso, lo que es ser un padre, o mis hijos vean lo que es ser una madre. Cuando ellos tengan y crezcan, vean y sepan lo que van a buscar. Van a decir, yo quiero tener un hogar como lo tuvo mis padres. Quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer. Que tengan ellos un matrimonio feliz, próspero, realmente. Próspero de amor, de paz. Bendecidos, unidos. Así que Dios te puede ayudar. Y luego hablando, tu testimonio está en juego. Cuando simplemente quieres buscar un divorcio fácil. Por una razón no legítima. Y es pecado. Quinto, así que no debes divorciarte fácilmente porque multiplicará el pecado. Multiplicará el pecado. Es pecado contra Dios, contra tus hijos. Es un voto quebrantado. Lastima tu testimonio. Vamos a ir aquí en Mateo 19. Mateo 19, versículo 9. En Mateo 19, 9 dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí ya hemos visto que es adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que vemos de que cuando no hay razón legítima, no hay una razón legítima y se divorcian, y esa persona va y se casa con otro, llegan a cometer otro pecado, y se multiplica el pecado. Y hemos visto aquí, hay muchos que también, por ejemplo, tocante lo que es el divorcio, tocante lo que es el adulterio, muchos piensan que, bueno, si se hace una sola vez ya automáticamente te divorcias, pero muchos piensan y dicen de que es un acto continuo, cuando una persona no demuestra arrepentimiento. No hay porque obviamente el cristiano debe demostrar, ¿verdad?, el perdón. Y hay que el perdón, reconciliar, porque es la voluntad de Dios, pero cuando el cónyuge, el que cometió el pecado, no demuestra arrepentimiento y sigue igual, entonces ahí Dios ya no te va a obligar a estar ahí. Dios no te va a mantener, no te dice, bueno, si perdónalo, ¿a cuántas veces? Bueno, hasta 7 veces. No. Cuando la persona no demuestra arrepentimiento, etcétera, etcétera, no reconoce, está demostrando que no es cristiano. Y obviamente Dios no va a esforzarte o te va a decir, bueno, quédate ahí. Te está faltando respeto vez tras vez, no. Pero multiplica el pecado. Multiplica el pecado. Y esto no quiere decir que esta persona que hizo esto, si lo cometió, se divorció de una manera no legítima y se casó de nuevo, bueno, cometió ese pecado, pero ahora arrepiéntete y mantente ahí, porque obviamente no vas a cometer otro pecado. Porque un error, cometes un error y no vas a cometer otro error para corregir ese error, porque pues no. Arrepiéntete. Algunos piensan que van a estar siempre en un acto de pecado, pero no. Arrepiéntete ante Dios, pídele perdón. Ahora, eso no quiere decir que no hayan consecuencias por causa de eso, porque lo pueden ver consecuencias por causa de eso. Ya vemos en la Biblia, ¿verdad? Vemos cómo David cometió un pecado. ¿Fue perdonado? Oh, sin duda alguna fue perdonado. ¿Hubo consecuencias? Consecuencias dolorosas, muy dolorosas. Así que Dios es real. No te olvides de eso. Y Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y Dios conoce nuestros corazones. Y Dios a veces es misericordioso y nos perdona. Y a veces quizás no veas una consecuencia, pero eso no quiere decir que a veces no llegues a verla. Porque sí hay consecuencias a veces. Y a veces son consecuencias que te manchan por la vida. Por toda la vida. Así que multiplicará el pecado. Y es por eso que no debes de buscar un divorcio. Así que hemos visto las razones por las cuales no debes de buscar un divorcio. Y como le digo, hay excepciones. Pero el matrimonio no es algo simplemente de qué jugar. Me caso y el día de mañana si algo no me agrada, si ya cambió de cuerpo, bueno, ya me voy a buscarme otra. No, eso no es así. O viceversa, ¿verdad?
porque a veces los hombres también, ¿verdad? Les crece ahí el estómago, ¿verdad? Aunque quizás ellos no tengan razón por eso, ¿verdad? Pero les crece el estómago. Y muchos van a decir, no, yo no te conocí a ti, no te conocí así, ¿verdad? Con panza de yegua, ¿verdad? Entonces me voy a divorciar, ¿verdad? Entonces, bueno, pongámonos de pie.